Buenas, ¿cómo están? Por aquí les habla Mayrin desde Mujeres Omega. Hoy tenemos una masterclass. Vamos a estar hablando de cómo el lenguaje puede transformar tu vida. El lenguaje no es solo salir hablando de lo que viene a tu mente, observarte y escucharte. Es sumamente importante para vivir en armonía, pues para no vivir desde la victimización y ser personas más felices. Las voy a dejar con Susan para que nos hable un poquito más sobre este tema, que es observa el lenguaje y transformarás tu vida. Una masterclass. Como les digo, me llamo Susan Cruzalegui, soy coach de vida ontológico y quería mucho agradecer a Mujeres Omega por esta invitación, porque pues hoy vamos a hablar de, por alguna razón, aquí, sobre observa tu lenguaje y transforma tu vida. Entonces, lo que les quería contar hoy es que tenemos que observar la manera como nos expresamos, ¿no? Podemos ver que el lenguaje transforma, el lenguaje crea posibilidades. El lenguaje son nuestros pensamientos, nuestras creencias, el poder que tenemos para negociar, las declaraciones que son sumamente importantes, porque a través de las declaraciones vamos a transformar nuestra vida, vamos a crear posibilidades. Entonces podemos, con una creencia limitante, podemos transformarla a una creencia que nos abre un mundo de posibilidades. Y cuando eso llega a pasar, yo siempre digo que los milagros ocurren. Por eso es que es tan importante estos actos de lenguaje. ¿Okay? Sigamos a la próxima. Entonces hay 4 actos de lenguaje. Uno de ellos es la promesa, la próxima es la petición, la declaración y la aseveración. Y en estos actos, esos 4 actos de lenguaje es lo que nos va a ayudar a hacer cambios en nuestra vida, transformaciones que nos van a llevar pues a un autoconocimiento, a un crecimiento, a vivir en armonía, en abundancia. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar primero hablando de las promesas. Una promesa es crear un compromiso con uno mismo o con otros. La promesa se crea cuando uno da un sí al pedido. O sea, una vez que decimos sí a una petición, pues se crea una promesa. Y puede ser cumplido en corto plazo o en largo plazo. Nosotros podemos prometerle algo a alguien que va a ser en el futuro. Muchas veces prometemos a nuestros padres que cuando seamos profesionales y ganemos dinero los vamos a mantener. Son promesas pues a largo plazo y hay promesas que son cortitas que mañana o la próxima semana te prometo que voy a hacer esto, que voy a hacer el otro, ¿no? Entonces, cuando prometemos algo, entramos a un compromiso con la persona, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante observar lo que estamos prometiendo. Cuando pasa que nosotros no podemos cumplir una promesa, ¿qué pasa? Afecta ciertas partes de nuestra vida. Afecta la confianza, las relaciones con los otros, el éxito y la autoestima. ¿Qué quiere decir con eso? La confianza se afecta porque si no cumplimos una promesa, hacemos que las personas dejen de confiar en nosotros o nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos. Y entonces podemos crear una creencia en ese momento que puede ser: yo no confío en mí mismo, yo no soy capaz, yo no soy suficiente, yo no lo puedo hacer. Todos son actos de lenguaje. Estamos hablando algo que creemos de nosotros mismos porque no pudimos cumplir una promesa. Y eso nos lleva, por ejemplo, a que nos baje la autoestima, porque comenzamos a creer que no somos capaces de cumplir una promesa. Al mismo tiempo, las relaciones con los otros también se afectan, porque las personas pues dejan de creer en nosotros, dejamos a veces de tener éxito en la vida,
porque no sabemos cumplir promesas. Y bueno, como les decía antes, el autoestima pues baja porque no sabemos cumplir una promesa y comenzamos a creer que no somos capaces. Por eso es importante evaluar las promesas. Cuando alguien te pide algo y dice, prométeme que vas a hacer esto para mí, tú tienes que observar, ver si lo vas a poder cumplir. Y para eso tienes que ver tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades para poder decir sí a una promesa? Otra cosa es aprender a decir no, ¿no? Decir, no lo puedo hacer, disculpa, y dar, si quieres, una explicación por lo cual no puedes prometer algo. Porque es muy amoroso aprender a decir no. Es amoroso para ti y para los otros, porque al final estás siendo sincero con esa persona. Y si tú consigues decirle a la persona, no puedo, disculpa, no te puedo prometer esto, en realidad estás reforzando una confianza ante ti, para ti y de los otros para ti, porque ellos te ven como que tú estás diciendo la verdad, ¿no? Que tú no estás mintiendo o hacer falsas esperanzas de prometer algo. ¿Ok? Y también podemos, ahora tú me preguntas a mí, ¿y qué pasa si yo ya hice una promesa y en la verdad no la puedo cumplir o nunca la cumplí? ¿Qué puedo hacer ahí? Entonces nosotros podemos observar, ver esta promesa y reevaluar la promesa. Y tal vez aprender a negociar con la persona y decir, mira, yo te prometí esto, pero en verdad no lo puedo cumplir. Entonces puedes ver nuevas posibilidades, ¿no? Nuevas posibilidades para que tú puedas cumplir de otra manera esta promesa. Por eso que antes de prometer tenemos que evaluar, observar lo que estamos prometiendo, ver nuestras prioridades si eso va a ser posible, para después no entrar en la situación de que no confiamos en nosotros mismos, las personas dejan de confiar en nosotros y entonces nuestro cuerpo pues baja a un nivel emocional de culpa, del yo no puedo, y eso nos hace vivir desde un momento muy estresante para nuestra vida, nos enojamos porque no podemos cumplir promesas. ¿Sí? Entonces eso, por eso es importante evaluar siempre cuando nos hacen una promesa. Es válido pensar, decirles, bueno, te puedo responder después, déjame pensarlo, para que tú puedas ver si lo vas a poder cumplir o no. La próxima son las peticiones, ¿no? Las peticiones es el acto de pedir algo a alguien y recordemos que el pedido y la promesa van de la mano. Eso quiere decir que cuando hay una petición, siempre hay una promesa, ¿no? Cuando alguien te pide algo y tú dices que sí, entonces estás prometiendo algo. Lo importante de las peticiones es que cuando nosotros hacemos una petición, estamos haciendo un cambio en nuestra vida. Algo va a pasar en nuestro futuro, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con las peticiones, que tienen que ser específicas, exactamente lo que estamos pidiendo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo. Tener como en detalles lo que le estamos pidiendo a alguien. ¿Okay? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces nosotros pedimos a las personas cosas, pero no les damos detalles de por qué lo estamos pidiendo, por qué esta petición es importante para nosotros. Entonces las personas no te entienden y probablemente te van a decir que no. Tal vez te van a decir que sí, pero para que haya más posibilidad de que te digan sí, es importante que hagas detalle de lo que tú estás pidiendo, para que la persona pueda entender cuáles son tus necesidades y por qué lo estás pidiendo. La otra cosa es cómo lo estás pidiendo, ¿no? ¿Con qué postura? No vaya así, ay, te puedo pedir esto, me puedes aumentar el sueldo con la cabeza baja, con el cuerpo en una posición, ¿no? De para abajo, de poca energía. Probablemente la persona
no te va a decir que sí. Entonces es importante ir con una posición, con una actitud de que te van a decir que sí. Entonces te puedes parar antes de entrar como la supermujer y sentirte poderosa y sentirte segura, tener esa seguridad, transmitir la seguridad para que sea más fácil que la persona te diga un sí. Otra cosa importante sobre de la petición es el tiempo y el lugar, ¿no? Siempre fíjate que no vayas a estar pidiendo nada en momentos donde la otra persona está apurada, se va a un meeting, a una reunión de trabajo y tú vas a pedirle algo a tu jefe en ese momento. Entonces, es importante observar también bien el tiempo y el lugar donde estamos haciendo la petición. Acuérdate que la petición es para cambiar algo en tu vida, en el futuro, ¿no? Cuando tú pides algo, cambia tu futuro. Estás pidiendo, abriendo oportunidades para ti. Entonces, por ejemplo, tú estás pidiendo que te aumenten el sueldo. Entonces, tú estás pidiendo, ¿para qué lo estás pidiendo? ¿Qué necesitas con este aumento de sueldo? Tal vez pagar deudas, tal vez ahorrar para comprar un carro, un negocio, quieres abrir un negocio, un viaje. Entonces, estar seguro para que lo pides y es muy importante. Muchas personas no les gusta pedir, piensan que pedir es malo y no piden y cortan posibilidades de un futuro mejor, de un cambio en sus vidas a mejor. Entonces, no sentir vergüenza, no se sentir culpable, no sentir miedo de pedir. ¿Ok? Y la petición tiene que ir de la mano con nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es que nosotros somos ante el mundo? ¿Cómo queremos vivir la vida ante el mundo? Yo quiero vivirla desde el amor, desde la paz, desde la valentía. Entonces, a través de esa emoción, de ese estado de conciencia, hacer la petición. Si yo soy amor, llenarme de amor, salir adelante y hacer la petición. Si yo soy paz, pues hacer esa petición desde la paz, porque eso te va a llevar a niveles energéticos muy altos y te vas a sentir valiente, te vas a sentir con poder de poder pedir algo a alguien y de estar bien, ¿no? La siguiente sería escucha comprometida. La escucha comprometida sería cuando tú estás en el otro lugar, ¿no? En el lugar del que está escuchando la petición. En esta escucha comprometida, nosotros tenemos que escuchar a la persona comprometidamente, o sea, sentarte y realmente prestarle atención a lo que nos está diciendo, parar todo lo que estás haciendo y prestar atención a las cosas, a lo que te está diciendo la persona, y así vas a poder evaluar mejor si lo que está pidiendo se lo puedes dar o no se lo puedes dar. Ahora, acuerdo de tiempos. El acuerdo de tiempo es cuando transcurre la acción, ¿no? Es cuando te hacen una petición y es el tiempo en el que tú vas a, a es el tiempo en el que tú vas a transcurrir lo que te están pidiendo, ¿no? Bueno, acepto esta petición, pero va a pasar después de 2 meses, es cuando tú pones el tiempo, el plazo que tú puedes cumplir esta petición, o tal vez el que está pidiendo te va a decir, lo necesito para tal fecha, y esa es la parte del tiempo. Y una respuesta que puede ser un sí, un no o un negociamos. Esto es sumamente importante porque el sí, bueno, es sí. ¡Wow! Todo el mundo feliz porque te dijeron que sí. Ahora, cuando te dicen que no, es cuando uno crea esta conciencia es cuando el ego viene y te dice, viste, te lo dije, tú no eres capaz, tú no eres suficiente, tú no te lo mereces, por eso te dijeron que no, yo te lo dije. Y entonces comienzas a vivir muy estresado, muy triste, muy victimizado a través del ego porque te dijeron que no. En este momento, pues yo te invito a que comiences a pensar
¿qué más te puede traer un no? Porque a veces un no te puede traer cosas maravillosas. Alguien te dice, no, no te voy a dar un aumento en el sueldo y tú necesitas ese dinero y tú te pones a pensar, ¿qué puedo hacer extra para recibir más dinero? Para producir más dinero. Y tal vez dices, bueno, yo soy bueno eh, haciendo tortas, o soy bueno cocinando, o soy bueno eh, escribiendo, traduciendo, y te pones y abres como tu mini negocio, y tal vez ese negocio comienza a prosperar, te comienza a ir muy bien, te trae abundancia, y entonces ese no que parecía ser algo tan malo del ego, que te ponía en la victimización, llega a ser algo maravilloso en tu vida. Entonces, por eso yo te invito a que siempre que te digan que no, tú buscas alternativas para, para poder, eh, para que puedas seguir adelante con el proceso que tú estás queriendo hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de pedir un aumento para algo que quieras hacer, ese no puede servir para tal vez buscar un nuevo trabajo y así poder salir adelante y hacer todos los objetivos y las metas que tengas en tu vida. Entonces, ese no, no lo veas como algo malo. ¿Okay? Siempre míralo como algo bueno, como una opción más que tú tienes, como que te abre posibilidades en la vida, ¿no? Para poder eh, conseguir lo que tú deseas. Y el negociamos significa eso, tal vez te dicen que no, y tú pues contraofertas y sale un sí. Entonces también el negociar es muy importante, saber negociar. Y bueno, tal vez te dicen, bueno, no te voy a aumentar lo que me estás pidiendo, pero te puedo aumentar la mitad en 2 meses más, y así vas siguiendo, ¿no? Todo lo que son las peticiones. Ahora vamos a hablar de algo que a mí me encanta, que son las declaraciones. Porque la declaración para mí es una de mis partes preferidas del lenguaje. Porque la declaración crea. ¿Okay? Nosotros creamos cuando hacemos declaraciones y también nos pueden limitar, ¿no? Entonces, observar bien cuando estamos haciendo una declaración. Para mí las declaraciones son maravillosas, son milagros, porque a veces uno da una declaración, tiene una declaración limitante y la podemos transformar y crear algo maravilloso, y ahí es cuando pasan los milagros. Entonces, ¿qué hemos escrito aquí sobre las declaraciones? Las declaraciones son poderosos actos de lenguaje donde podemos crear o cerrar posibilidades, resolver situaciones, cambiamos nuestra realidad para crear algo nuevo, ¿no? Es lo que les decía. Las declaraciones crean las condiciones para empezar otros actos lingüísticos, ¿no? Con una declaración podemos empezar una promesa, una petición, porque yo puedo declarar, bueno, mañana voy a ir y pedirle esto a mi jefe, ¿no? Esa es una declaración que estoy haciendo que se va a tornar una petición. Por eso es que la declaración crea otros actos de lenguaje. Y no necesitamos ninguna evidencia para hacer una declaración. Yo solo puedo declarar algo, no tengo evidencias, generalmente las creencias no tienen evidencias verdaderas, entonces tú declaras. Cuando tú comienzas a declarar, vas a crear, cómo vemos, la declaración lo que haces es, vas a comenzar a vivir tu vida a través de una declaración. La declaración puede ser un pensamiento, una creencia. Recuerda que con la persona con la que tú más hablas todos los días es contigo mismo. Entonces, cuando tú comienzas a declarar cosas, tú comienzas a vivir a través de ellas. Entonces, si una declaración es limitante, pues vas a vivir una vida limitante. Si una declaración te lleva a la victimización, vas a vivir ahí, porque la declaración te va a enganchar a eso, te va a enganchar al ego. El ego necesita buscar situaciones para que podamos confirmar, reafirmar esta creencia limitante. Sin embargo,
tenemos la oportunidad de cambiar esta declaración y crear algo nuevo, una nueva visión del mundo. Podemos comenzar a observar lo que declaramos y transformarlo para algo que sea positivo, amoroso, de valentía para nuestra vida. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo aquí escribí unas declaraciones. A veces nosotros decimos, el dinero es malo, yo no soy buena para el dinero. Entonces vivimos nuestra vida a través de esa declaración. ¿Tú te imaginas tú vivir pensando que tú eres mala para administrar el dinero, que el dinero es malo? Tú vas a vivir todo el tiempo bloqueando el dinero en tu vida, porque recuerda, como les decía, el ego lo que hace es busca que esa creencia sea verdad, que tú te la creas como una verdad. Entonces busca situaciones y personas que te hagan creer que eso es verdad, o sea, como que te confirmen, sí, esto es verdad, mira, aquí te lo confirmo, mira qué mala que tú eres con el dinero. Entonces, por ejemplo, recibes una herencia o recibes un aumento de sueldo, tú vas a hacer que ese dinero desaparezca rápido, te lo vas a gastar, no vas a conseguir ahorrar, porque tú tienes que mostrarte a ti misma que es verdad que tú eres mala con el dinero. Esa es la importancia de las declaraciones, de darte cuenta desde cuáles son tus pensamientos, ¿no? Cómo tú estás viviendo tu vida. Entonces, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Pongamos que hay una niña y esta niña está en su casa y su papá llega del trabajo de mal humor, cansado, tuvo muchos problemas, no tiene paciencia. Esta niña llega y se acerca a su papá y quiere jugar con él y el papá le grita, tal vez le pega, le dice que se vaya a su cuarto. Esta niña crea una creencia que es: los hombres son malos, los hombres pegan, y va creciendo con esta creencia. Y esta creencia es inconsciente. Ella no lo reconoce que es una creencia, ¿no? Piensa que es su verdad, ¿no? Que eso es la verdad. Y comienza a buscar personas que le confirmen que los hombres son malos, que los hombres pegan. Tal vez se buscan relaciones donde los hombres les pegan, hay violencia, porque ellas tienen que confirmar que esa creencia es la verdad. Entonces, en el momento que tú te das cuenta que puedes cambiar esta declaración, que existe un cambio, que puedes transformar, tú comienzas a hacer ese cambio en ti. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso, no? Primero vamos a poner el ejemplo de los hombres son malos, ¿no? Y tú lo escribes en un papel. Yo te invito a que cuando termine la clase te sientas en un papelito y comiences a escribir tus creencias. ¿Okay? Vamos a usar los hombres son malos, ¿no? Los hombres pegan. Y escribes, es verdad que los hombres pegan, es verdad que los hombres son malos. Ah, sí, mira, porque yo tuve un novio y un esposo y me pegas, los hombres son malos. Y también buscas esta creencia, ¿no? Que es universal, o sea, que todos piensan lo mismo. Sí, porque mi amiga también me dijo que su esposo le pegaba y mi mamá también mi papá le pegaba. Y pues tú comienzas a buscar información de que eso es verdad. Entonces, te vuelves a preguntar, ¿es 100% verdad? O sea, ¿todos los hombres de este planeta Tierra son malos y pegan? ¿Todos? Y ahí te va a venir el no, porque no todos los hombres pegan. No porque mi esposo me pega o mi papá le pega a mi mamá, quiere decir que todos los hombres pegan. Entonces ahí yo te invito a que escribas, después de esta respuesta no, dame ejemplos de hombres que no pegan. Y ahí tú vas a comenzar a ver que hay muchos hombres que no pegan. Y vas a decir, oh, mira, mi tío no le pega a mi sobrina, a mi prima, y mi hermano no le pega a su hija. Y comienzas a ver que hay otras posibilidades.
que hay otras maneras de ver a los hombres. Y cuando te das cuenta que esta creencia que tú pensabas que era la verdad absoluta, deja de ser una verdad, ¿no? Tienes ahora otra visión, otra manera de ver del mundo. Es como que te sacaste los espejos negros que solo ves una sola cosa, comienzas a ver un mundo de posibilidades. Y cuando eso pasa, cambias tu declaración. Y cuando cambias tu declaración, el problema del hombre que me pega, que te lo dice el ego, que te victimiza, que te hace sufrir, sube a un lugar más elevado de la valentía, de la aceptación, y comienzas a ver que el mundo es diferente, porque estás viéndolo de una manera diferente, lo estás percibiendo diferente. Entonces, tú eres la responsable de ver, de cambiar, de crear nuevas declaraciones. Ahora vamos a hablar de la aseveración. La aseveración es el acto que afirma que algo de alguna manera segura. Tú afirmas algo que es verdad. La aseveración es una verdad absoluta y tenemos evidencias de esta verdad. Les voy a dar un ejemplo, el coronavirus. Un poquito de agua. Entonces, ¿qué pasa con el coronavirus? Es una aseveración, porque es un virus, existe, hay evidencias, es verdad. ¿Okay? ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros pensamos que nuestros pensamientos, nuestras creencias, los juicios hacia los otros, es una aseveración, que es una verdad absoluta. Y cuando nosotros observamos que no es una verdad absoluta, entonces vamos a hacer ese cambio en nuestras creencias, ese cambio en nuestras declaraciones. Entonces, por eso es importante observarnos, observar lo que decimos, cómo lo decimos, lo que pensamos, porque a veces no lo decimos, solo lo pensamos. Tenemos pensamientos todo el día y tenemos entre 80,000 a 90,000 pensamientos al día y muy pocos son pensamientos productivos. La mayoría, que si no me equivoco es el 80%, son pensamientos que no son negativos, ¿no? No son buenos pensamientos y esos pensamientos se repiten todos los días. Entonces, darnos cuenta que ese pensamiento no es la verdad, que no es una aseveración, nos hace cambiar la forma de ver la vida, de cómo nos sentimos, nos devuelve el poder, porque a veces estamos pensando, yo tengo la razón, el otro no tiene la razón, y mi verdad es la única verdad, la verdad del otro no es la verdad. Entonces, si tú te pones a pensar de quién es la verdad, no existe la verdad, ¿no? Porque tu verdad es tu verdad y para la otra persona su verdad es su verdad. Entonces, lo que hacemos en estos actos de lenguaje es no darle tu poder al otro. Recobre tu poder, es tuyo. Tú eres el único responsable de crear, de dar amor, de ver la vida de una manera más positiva, de cambiar estas creencias, de dejar de sentirte victimizada. Tú eres la única responsable. Muchas veces queremos responsabilizar a los otros de cómo nos sentimos. Ah, porque él dijo. Ah, porque habló mal de mí. ¿Y eso qué importa? La única verdad está dentro de ti. Entonces es muy importante observar lo que hablamos, nuestros pensamientos. Muchas veces la aseveración pues nos confunde, ¿no? Y yo he puesto algunas palabras
me gustaría que se observen, ¿no? Por ejemplo, el debería, el no debería. Él debería haber hecho esto. Él debería haber hecho esto. Y ese el debería nos lleva a un estado de conciencia bajo, nos lleva a estar molestos, a sentirnos enojados porque él debería haberme llamado, porque él debería haber hecho esto. Y podemos cambiarlo por la próxima vez podríamos hacerlo diferente, o la próxima vez, ¿qué tal si que darle un buen consejo como te gustaría? Bueno, no consejo, pero tal vez llegar a acuerdos, ¿no? O hacer una petición para que dejar de pensar en él debería haber hecho esto, ¿no? O el tengo que, yo quiero, ¿no? En vez de decir tengo que, yo quiero. Tengo que aprender inglés, ¿no? Yo quiero aprender inglés. Porque el tengo es otra palabra del ego, ¿no? El debería, el tengo. Y si no puedo, esa es otra, ¿no? Y si me va mal, y si le pido el préstamo y no me lo da, y si le pido el aumento de sueldo y no me lo da, ¿no? Ese y si te lleva también a limitarte, te limita a conseguir lo que tú deseas para ti, ¿no? Porque te lleva al miedo y el miedo te aleja del amor. Entonces, y si no lo puedo hacer, ¿no? Todo eso también te lleva al miedo, te limita. El no puedo, yo no puedo hacer esto, no me va a salir, o cómo pudiste hacerme esto, ¿no? A veces eh, hay personas que me dicen, ay, me divorcié y me siento mal y él me abandonó y él no me quería y él se fue con otra y yo estoy sufriendo. Y yo le pregunto al coach, ¿no? Al cliente, bueno, ¿y cuánto tiempo pasó eso? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 20 años. Entonces, ¿tú te imaginas vivir 20 años en el me abandonó, él se fue y me abandonó, él me traicionó? Eso es vivir por 20 años en la victimización. ¿Tú te imaginas cómo son tus pensamientos cuando vives ahí? De miseria, porque estás ahí pensando en cómo lo pudo hacer. Entonces, sacarte el me de la ecuación, que la ecuación, el me es el que te engancha a la victimización, ¿no? Él me pegó, él me abandonó. Solo poner el pega, él se fue, porque no tomarlo como tuyo, como culpa tuya, ¿no? Como yo soy la víctima, pobre de mí. Eso te lleva también a vivir esta vida muy miserable, muy triste, en vez de transformar un problema en una situación, ¿no? Porque el problema al final es lo que te hace sentir el ego, te hace que haga, o sea, el ego es el que te dice, tienes un problema, pobrecita de ti, te lleva a esta victimización. En cambio, cuando tú transformas la palabra problema en, en algo más creativo, puedes decirte en una situación que ya no es funcional para mí, él pega, pero eso ya no me funciona. Entonces voy a dar con valentía, con aceptación, un paso de salir de esta relación. Y de esta manera, pues vas a sentirte mucho más libre, en valentía de tomar decisiones que sean importantes para ti. Entonces, eso es lo que te invito, a que te conectes, no tanto el lenguaje pues crea, pero si tú te conectas realmente a tu ser, a tu inteligencia espiritual, a tu creatividad, este lenguaje se transforma y comienzas a crear también. Comienzas a crear un mundo más amoroso, más tranquilo para ti, para los otros. Yo saqué esto de un libro de Libérate, que lo escribió Alejandra Llamas, y dice, el lenguaje es generativo, crea y construye nuevos futuros para nosotros y tiene un efecto inmediato en nuestro estado emocional, ¿no? Eso es lo que estuvimos hablando el día de hoy.
que el lenguaje es generativo porque genera, porque crea, porque construye a través de nuestras declaraciones, ¿no? Y el lenguaje tiene un efecto inmediato en nuestro estado emocional, pues nosotros podemos transformar, ¿no? Ir, como les dije, desde la victimización hacia la valentía, del enojo hacia el amor, hacia la paz, donde nos conectamos con esta inteligencia emocional que nos transforma, que nos da mucha creatividad, porque si alguien nos dice no, te vuelves creativo y buscas otra manera de encontrar un sí.